Bueno, muchas personas me están llamando para que le haga estimados que yo no hago. No me gusta engañar a las personas, no me gusta darles falsas expectativas. Sé que se llama estimado, sé que no es algo real, pero cuando yo pongo sus datos, su situación familiar, financiera, laboral y todos los gastos que usted deduce, usted va a saber en la realidad qué es lo que usted va a ganar. Pero hay muchas personas que dicen, ¿por qué yo tengo que pagar tanto? Y en este video te voy a explicar que en qué se diferencia un trabajador empleado asalariado con W2 y un trabajador por 1099 o dueño de una compañía. ¿Ok? Primero, para empezar, el trabajador asalariado es un trabajador que le pagan por horas, es decir, le pagan ya sea 10, 12, 14, 16, 20 la hora, pero cuando recibe su cheque, su depósito directo, él va a ver una reducción en lo que le pagan. ¿Por qué? Porque ahí en cada pago, ya sea quincenal, mensual o semanal, le están descontando el Medicare, le están descontando el Social y le están descontando los taxes federales. Ahora, cuando todo eso se termina al año, en el W2 aparece cuánto ese trabajador pagó de taxes federales, cuánto pagó de Medicare y cuánto pagó del Social. Por supuesto, las ventajas que tiene un trabajador por W2 es que el empleador tiene la obligación de pagar una parte de ese Federal Income o de ese Medicare o de ese Social. Por tanto, el trabajador asalariado, el empleado por W2 no tiene que pagar todo eso, todo ese monto que le corresponde. ¿Por qué? Porque el empleador está en la obligación de cubrir la mitad de esos gastos. Pero cuando nosotros nos vamos a los trabajadores independientes, los trabajadores contratistas, los trabajadores dueños de compañías o socios en una compañía, vemos que estos trabajadores tienen muchos beneficios, pero también tienen muchas cuestiones que van en contra de que reciban un buen reembolso. Y para esto te tengo que decir que cuando tú eres trabajador de Uber, tienes una compañía de limpieza, te dedicas a la limpieza, a la jardinería, a la barbería, a arreglar uñas, a arreglar techos, a la pintura, entre otros, porque son muchos los empleos que tenemos las personas que son trabajadores por cuenta propia o que tienen un negocio. Vamos a ver que todos estos ingresos que ustedes van a reportar al IRS van a tener entre un 25 y un 35 de deducción, es decir, de retención, porque ustedes tienen que pagar tres cuestiones fundamentales. El Self-Employment Tax, que es un 15.3% de lo que ustedes están declarando como ingreso neto, es decir, después de los gastos que ustedes deducen, ¿ok? También tienen que pagar las ganancias, es decir, el porciento que le toca al Medicare y las ganancias que le toca al Social. Por tanto, ustedes están cubriendo casi entre el 25 y 30% de sus ingresos para pagarle al IRS los ingresos, los taxes que ustedes están declarando. Por tanto, si usted no tiene hijos, si usted no tiene dependientes, si usted no cursó una escuela, a lo mejor en la universidad, que le permita obtener créditos por los créditos de educación, o si usted no tiene cuidados por hijo, si lo llevó a un daycare, o las personas mayores, si lo llevó a algún tipo de cuidados, usted es muy probable que no reciba un gran reembolso de el IRS, porque usted tiene que pagar muchos taxes para poder cubrir todos los espacios del Self-Employment Tax, de los es decir, del porciento que le toca al Social, del porciento que le toca al Medicare, que solamente usted es el que los va a pagar. Por tanto, mi recomendación: cuando usted tenga sus ingresos en el año, si este es tu primer año, bueno, cuando usted tenga sus ingresos, separe entre el 25 y 30% de sus ingresos para pagarle al IRS lo que le corresponde. Y por supuesto, no le tome de sorpresa cuando usted no sea elegible para recibir crédito, sino para devolver para atrás para el IRS.
Entonces, todos los ingresos que usted tenga, saque el 25 hasta el 35% para que pueda pagarle al IRS los ingresos, los impuestos por trabajador independiente, por el social y por el Medicare. Entonces, espero haberte podido ayudar un poquito en las diferencias de cobrar como un empleado por W2 y cobrar como un trabajador independiente o dueño de compañía por un 1099. Tienen sus ventajas ambos, pero tienes que saberla utilizar para que puedas obtener los beneficios financieros que estás esperando. Bonito día y muchas bendiciones a todos.